Estos son 1000 monos con 1000 máquinas de escribir. Pronto habrán terminado la novela más grande de la historia. Veamos. Estábamos tan contentos. Estábamos con B chica, mono tonto, estúpido. ¡Cállate! Tu cuento novela va muy bien, pero de pronto llegas a un momento crítico. Un policía, por ejemplo, regresa a casa antes de tiempo y descubre a su esposa en la cama con otro hombre. El policía tiene un arma. Tal parece que solo hay dos opciones. El policía dispara o no dispara. Un escritor del montón escogería una de las dos opciones y resuelto el texto. ¿Pero realmente desea ser un escritor del montón? Para lograr mayor originalidad, recomiendo no utilizar ninguna de las opciones evidentes, sino siempre buscar lo que llamo la tercera opción. Nunca es fácil encontrarla. Si lo fuera, todo el mundo lo haría. El cuento El caso de Boulevard Beaumarchais de Georges Simenon es un buen ejemplo de lo que llamo la tercera opción. El asesino es el marido o la hermana. Lean el cuento para que observen cómo un gran escritor encontró la tercera opción. Para el cristianismo, al igual que para otras religiones, solo hay un Dios, quien es muy bueno, buenísimo. En cambio, el demonio no es un Dios, es solo un diablo, y es un ser muy malo, malísimo. En el siglo III nació una religión conocida como maniqueísmo. Esta decía que no hay un Dios sino dos, uno bueno y otro malo. Ambos dioses tienen la misma categoría y eternamente luchan entre sí. Bueno, basta de historia. A algún literato se le ocurrió usar esta religión para crear el término literario maniqueísmo, que consiste en la literatura que solo tiene dos tipos de personajes, buenos y malos. No tiene personajes intermedios, no existe el gris. Los personajes maniqueos son perfectamente buenos o perfectamente malos. El maniqueísmo literario es un defecto. Ningún autor serio desea que sus obras sean maniqueas. Son las obras comerciales las que normalmente se destacan por su maniqueísmo. En el cine norteamericano, por ejemplo, los soldados estadounidenses siempre son perfectamente buenos, respetuosos, valientes, honestos, amables, mientras que los musulmanes, o chinos, o rusos, o cubanos, depende del enemigo en moda, son perfectamente malos, irrespetuosos, cobardes, deshonestos y groseros. No hay punto intermedio, no hay grises. Si por casualidad aparece en la película un musulmán, chino, ruso o cubano que sea bueno, se deberá a que trabaja para el lado norteamericano y ha traicionado a los suyos, o sea, es un Judas. Esto ocurre también en novelas comerciales de acción, espionaje, vaqueros, policíacas, etc. Es muy fácil identificar estas obras. Uno se pregunta quién es el bueno y quién es el villano. El maniqueísmo literario es un defecto porque la gran literatura, por ser arte, pretende reflejar la realidad humana y los seres humanos no son maniqueos. Nadie es perfectamente bueno ni perfectamente malo. Nadie. Los seres humanos nos movemos siempre en un área gris intermedio y con estos matices grises es que trabaja la literatura. Esta es nuestra materia prima. La literatura maniquea es artificial, no es auténtica. Asegúrate de que tus personajes no sean maniqueos. Algunos temas se ponen de moda. En estos días, por ejemplo, es común que los escritores produzcan cuentos sobre el medio ambiente, los abusos de los sacerdotes, el maltrato a los animales, la trata de blancas, los derechos homosexuales, el feminismo, etc. El problema no es el tema, el problema es cómo se trabaja un tema. En cierto sentido podríamos decir que todo está escrito, no hay nada nuevo. Un cuento o una novela sobre amor no correspondido, desde antes de los griegos y los egipcios, hace miles de años, ya se había escrito muchos textos. Entonces, ¿por qué siguen escribiendo y leyendo? Pues porque la situación podrá ser la misma, amor no correspondido, pero el tratamiento del tema por parte del amor no es igual. Se ha trabajado el mismo tema, pero de forma nueva,
Como los textos narrativos son más largos, creo que la poesía sería útil en este momento para ejemplificar lo que digo. Veamos a dos poetas que tratan el mismo tema, la mujer. El primero es del siglo XIX. Gustavo Adolfo Bécquer, su rima 21, dice: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Bécquer idealiza a la mujer, no la trata como a una igual, sino como un ser etéreo, angelical, que más o menos vive en las nubes y camina siempre con una diosa, sin tocar el suelo. Como contraste, veamos ahora un fragmento de un poema del siglo XX, Te quiero, de Mario Benedetti. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. En este fragmento vemos que Benedetti trata a la mujer como a un igual o compañera y no como a una diosa etérea. Se trata de dos temas idénticos, la mujer o la mujer amada, pero el tratamiento del tema es radicalmente diferente. Volvamos entonces a la narrativa. Digamos que un autor escribe un cuento que resumo de esta manera. Un niño es monaguillo, visita la iglesia con frecuencia. El sacerdote... Un día, el padre del niño los sorprende juntos en la parte de atrás de la sacristía. Mata al cura a puñetazos. Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos como autores. Más que exigentes, tenemos que ser despiadados y preguntarnos sin misericordia alguna: ¿qué aporta este cuento hoy día a la literatura? La respuesta, si eres honesto y duro contigo mismo, es nada. Estos cuentos ya se han visto miles de veces, se escriben todos los días, y peor aún, ni siquiera hay que ser escritor para escribirlos, porque se publican con frecuencia hasta en los periódicos de poca calidad, en las redes sociales, etc. No somos periodistas, somos escritores. No debemos publicar cuentos ni novelas que hemos leído 1000 veces en libros o periódicos. Queremos ser diferentes y sorprender con nuestra originalidad. Entonces, ¿quieres escribir sobre sacerdotes? Bien, pero no lo hagas como se ha hecho antes. No escribas el mismo cuento ya escrito por otros. Dale a la trama o estructura de tu cuento o novela un giro nuevo, diferente, asombroso o sorprendente. En esta forma tu literatura llamará la atención y los lectores querrán leerla. Luego les dirán a sus amigos: oye, tienes que leer el libro de fulano, es diferente. Un buen ejemplo de cómo crear una obra nueva y refrescante, a pesar de ser un tema conocido, es lo que ha sucedido con el famoso personaje Don Juan. Tal parece que el creador moderno de esta leyenda es Tirso de Molina, quien escribió El burlador de Sevilla en el 1630. Tanta atención ha llamado este personaje que su misma historia, aunque con variables, se ha reescrito múltiples veces a través de los siglos. Algunos de los ejemplos más destacados de obra inspiradas en este personaje son las siguientes. Hay muchas versiones más. Esta es una brevísima muestra de las más conocidas. La pregunta es: ¿por qué se ha escrito la misma obra tantas veces? ¿Cómo puede interesarles a los lectores leer lo mismo? Y la respuesta es clara: porque en realidad no es lo mismo. Cada obra, a pesar de ser la misma, es diferente porque ha sido trabajada de manera distinta por el nuevo autor. No son copias literarias de la obra original. Una de las más antiguas películas en la historia del cine mundial es precisamente Don Juan Tenorio, filmada en el 1898 por el mexicano Salvador Toscano. Luego se han producido nuevas versiones en 1913, 1922, 1926, 1956, 1969, 1970 y hasta nuestros días. En resumen, es un defecto escribir más de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Siempre debemos buscar una forma nueva de contar nuestras historias.
Según el diccionario, melodrama es una obra teatral, literaria, cinematográfica o radiofónica en la que se acentúan los aspectos patéticos y sentimentales. Sin embargo, en el contexto literario hay que añadirle a esta definición porque en realidad se trata de una narración en que se exageran o manipulan situaciones sentimentales con el fin de generar emociones de manera artificial. Veamos la siguiente situación. Una niña muy bella, toda vestida de blanco, con cintitas en el traje, va camino a hacer su primera comunión. Al cruzar la calle junto a su madre, viene de pronto un auto y la atropella. El ancho traje blanco de la niña está ahora manchado de sangre, acostada en medio de la calle. La niña no puede moverse. La madre sostiene su cabeza en los brazos. La niña no puede ver, está ciega, pero escucha el llanto de su madre. Le pregunta con voz débil y entrecortada, o sea, con voz de moribunda: «Mamá, voy a ir al cielo». La madre, ahogada por el llanto, no puede contestar. La niña insiste con voz dulce y patética: «Mamá, voy a ser un angelito cuando suba al cielo». La madre tiene el rostro empapado de lágrimas y se ha corrido todo el maquillaje. Reúne valor y le contesta a su hija: «Sí, amor mío, vas a ser un angelito muy bello. Y, mamá, voy a jugar con los angelitos todos los días y voy a estar con papá Dios». La madre, atacada de llanto, pero controlándose con fuerza sobrehumana, contesta: «Hija mía, vas a ser muy feliz». Bueno, yo creo que con estas breves e insoportables líneas bastan como ejemplo. Es evidente que la emoción contada por el narrador no surge con naturalidad, desde la obra y los personajes mismos, sino que está siendo manipulada por un autor que durante 15 páginas puede hacer que la niña pregunte cositas de niñas y que la madre llore como lloraría cualquier madre que tiene una hija moribunda en los brazos. Las telenovelas, al igual que muchas novelas o películas románticas, tienden a ser melodramas. Ningún autor que se tome en serio y que desee ser respetado escribe melodramas. Es necesario evitar el melodrama. Toda obra literaria tiene, por supuesto, algún elemento emotivo. Después de todo, el tema principal de la literatura es la vida humana. Lo importante es trabajar este elemento emotivo de manera natural, verosímil, sin manipular ni exagerar sentimientos que fácilmente pueden provocar reacciones en el lector. En resumen, el melodrama es un defecto porque le resta naturalidad y credibilidad a una obra literaria. Finalmente, quiero recomendar otros canales de YouTube en los cuales puede contribuir a nuestro crecimiento como escritores. Uno de ellos es el programa Tratos y Retratos, una serie de entrevistas a los escritores de los cuales se comenta tanto de cuestiones personales como cuestiones de sus creaciones literarias. Este programa de entrevistas es también perteneciente al Canal 22, como en su momento les había recomendado La Dichosa Palabra. La siguiente recomendación es otra serie de entrevistas de un programa antiguo español que se hace llamar A Fondo. Pueden encontrar también ahí variedad de entrevistas de muchos creadores literarios, entre ellos Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo, Ernesto Sábato, Mario Benedetti, Octavio Paz, Carlos Fuentes, etc. Muy buenas entrevistas y muy recomendables, no se lo pierdan. Otro canal que les quiero recomendar es el canal de Alberto Fausto, un escritor español que publica de variedad, pero todo con referente a la literatura y a la creación literaria. Sin embargo, yo lo que más recomiendo de su canal son los videos que estén relacionados con referente a la publicación de Amazon y su edición. Fausto. El miedo mata la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Bendito sea el hacedor y su agua. Bendita su llegada y su partida. Ojalá su paso purifique el mundo. Mis pulmones respiran el aire del tiempo,
que sopla entre las flotantes arenas. El sauce se somete al viento y prospera hasta el día en que habrá a su alrededor tantos sauces que formarán una barrera contra el viento. Esta es la finalidad del sauce. ¿Has oído hablar de los animales que se devoran una pata para escapar de una trampa? Es la astucia a la que recurriría un animal. Un humano se quedaría atrapado, soportaría el dolor y fingiría estar muerto para coger por sorpresa al cazador. Fausto. Quizás Haderach. ¿Fausto? ¿Fausto? ¡Fausto! ¿Pero qué haces? ¿Que estás ensimismado? Que llevo media hora llamándote y no me contestas. Nada, ya sabes que estoy releyendo Dune estos días.